muy estadounidense la imagen, ¿no? Claro. Y va que quiere matar a todos. Y entonces estos protagonistas van, le ayudan y le toman conciencia de que no haga eso y que no es el medio y demás. Entonces, bueno, lo convencen y bueno, y la segunda temporada trata de cómo entre ellos se van acompañando. Y a la vez salen otras historias más, está el juicio contra la persona que es el violador, y se nota porque a Hannah Baker la violan, entonces está el juicio hacia él, de la familia, y bueno, y después el violador va tomando como, se quiere dar a conocer como que él quiere cambiar o quiere ser otra persona, pero como ya está rotulado así y nadie lo acepta, entonces, y después lo terminan matando. De entender todos estas lecturas. Y es que tanto la adolescencia como vamos a ver después la infancia, las ciencias sociales, particularmente la historia y la sociología y la antropología, nos ayudaron a comprender que son categorías culturales. Por eso es que se dice que la adolescencia o la infancia es una invención social, es una construcción social. O se habla de la construcción social de la adolescencia o de la infancia. ¿Por qué? Porque ser adolescente en los tiempos de Héctor no era lo mismo que ser adolescente en mis tiempos, o en los tiempos de Manuel, o en los tiempos de Jason, supongamos, ¿no? ¿Me explico? Eh, Sí, ser, Sí. ser adolescente es muy distinto según la época, pero también según la cultura en cuanto a la sociedad, el país, la socialidad que uno ha tenido, las instituciones en las cuales uno pasó su adolescencia. Entonces, que sea una construcción social significa que no es como sucede con los objetos materiales, que uno dice, bueno, esto es una mesa y no es más que una mesa, sino que la adolescencia es una categoría compleja que tiene características que van mutando con el tiempo, que van cambiando con el tiempo, que la vamos transformando también con el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por eso la necesidad de pensar a los sujetos de educación, en tanto sujetos adolescentes y sujetos infantes, que una disciplina, o más bien diversas disciplinas, la sociología, la historia, las ciencias de la educación, se dedicaron como a construirlo teóricamente. Pero por el otro lado, los medios de comunicación y nuestras propias historias personales de vida, nos hemos encargado de vivir nuestra infancia y nuestra adolescencia como nos salió, como pudimos, digamos, ¿no? Como, como pudimos hacerlo. Entonces, por eso es la complejidad, es una complejidad que es muy particular, porque es una complejidad, no es la complejidad de un teorema, digamos así, de las matemáticas, sino que es la complejidad de un objeto en donde yo estoy involucrado como sujeto. ¿Me explico? ¿No? sí, Porque si soy adulto es porque primero fui adolescente y fui un niño también, fui un infante. ¿Mm? Esto no se olviden, esto remárquenlo, esto pónganlo en, no sé, en el espejo del baño, donde quieran. Pero acá la idea es reconocerse a sí mismo en el propio objeto de estudio. ¿Sí? No hay modo de comprender todo esto y no hay modo de comprender por qué tantos rodeos si no me reconozco a mí mismo en esos laberintos también, ¿no? En esas dificultades para encontrarse uno mismo. Ustedes van a ver que el texto,
cuando hago una primera leída, tiene conceptos que son, bueno, ya los autores han visto la presentación, ¿no? Guillermo Obiols y Silvina Di Segni, matrimonio, son también docentes, científicos, porque eh, ella es bióloga y él es filósofo, era filósofo. Él estuvo desaparecido un tiempo y también después de esa etapa, en 2002, ya murió, ¿sí? Guillermo Obiols. Pero ambos son padres de dos hijas que fueron adolescentes. Entonces, se nota que hablan desde la experiencia también de ser padres y docentes, ¿no? Entonces, esa presentación que yo me he dedicado a elaborarla ahí, me ayuda como a comprender esto que es después el cuestionario. Uno no lo puede leer desencarnadamente, sino lo tiene que leer como, bueno, como una carta de docentes y de padres. Después, ustedes van a ver que hay algunos conceptos que son muy teóricos, como por ejemplo la tercera, donde habla sobre el recapitulacionismo y el lamarquismo, influyentes en el psicoanálisis. Eso, en todo caso, si ustedes tienen dificultad en la comprensión, después lo vemos juntos. Pero no es tan fácil de entender. Les adelanto, léanlo con detenimiento. Pero hay dos cosas que son muy importantes. Primero, que cuál es la gran pregunta que nos hemos hecho nosotros como adolescentes, ya sea la generación que sea, ya sea la generación de Héctor, o de Emanuel, o mía, o la de Jason, o la de los chicos que ustedes van a tener como estudiantes. La pregunta fundamental es ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque estoy dejando de ser el niño que fui y eso lo hemos ido notando en las transformaciones del cuerpo, es decir, eh, eh, después de la pubertad, definido como ese tiempo en el que el niño comienza a tener como una explosión hormonal, o la niña, una explosión hormonal. Entonces está la pegada de estirón, el primeros vellos púbicos o el vello corporal, y entonces se da esa condición de que dejé de ser el niño que fui y estoy empezando a ser un joven o un adulto que todavía no sé bien de qué se trata. ¿Mm? Entonces, los adolescentes hemos vivido justamente esa gran pregunta, ¿quién soy yo? ¿Sí? Esa cuestión de la identidad, la pregunta por la identidad, ¿quién soy yo? Es la que se torna angustiante y conflictiva en la adolescencia. Tan angustiante y conflictiva que a muchos genera situaciones muy, muy críticas. No sé si en psicología de la educación van a ver algo sobre adolescencia como etapa y las cuestiones, los conflictos adolescentes. Pero acá lo vamos a trabajar sobre tres duelos que están en la pregunta 5. Los tres duelos, los duelos de la adolescencia. Los duelos, un duelo, ¿qué sería un duelo? Básicamente, un duelo es la angustia que se vive por una pérdida, ¿sí? En psicoanálisis. La pérdida de la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de una amistad, un noviazgo. Entonces, cuando uno sufre pérdidas, tiene que elaborar duelos. Y básicamente el duelo de los adolescentes tiene que ver con tres duelos que se refieren a el duelo del cuerpo infantil, es decir, el duelo de que ya no soy yo
el cuerpo que tenía cuando era niño. ¿Eh? Ya los demás, entonces ya no me ven como el niño. Eso también es el segundo duelo, el duelo de la identidad o el rol infantil en la familia, en la escuela, en la comunidad, ¿no? Que bueno, es lo que uno vivió como la edad del pavo, ¿se acuerdan? Esta cosa de, bueno, vos no sabés si comportarte como niño o comportarte como adulto y te salen cosas que no es ni una cosa ni la otra. Entonces, bueno, no, está en la edad del pavo. ¿No? Tiene que ver mucho con ese duelo del lugar de niño en la familia. ¿Sí? Eh, y duelo también por la pérdida de los objetos amorosos del niño, es decir, qué es lo que uno amaba de niño. ¿Sí? Porque empieza dentro del, estoy hablando todo del encuadre psicoanalítico, empieza como una reedición de lo que ha sido el complejo de Edipo, es decir, el amor para con la madre, ¿sí? Y el miedo a la castración del padre, pero que acá tiene que vérselas con la necesidad de enamorarse de otras personas, que ya no es la madre, los primeros enamoramientos para con una niña, un niño, digamos, digo, alguien del otro sexo o del mismo sexo, de tal modo que se pierde algo, pero se empieza a explorar otra cosa. Y los que cumplen la función paterna ya no es el padre, sino que son las instituciones, porque las instituciones son las que a veces terminan diciendo, está bien que te enamores de tal o cual, o está mal que te enamores de tal o cual. ¿Sí? Entonces, la adolescencia como tiempo de duelos, la autora que citan acá, Obiols y Disegni, se llama Arminda Averasturi, una psicoanalista argentina, que habla de estos tres duelos y que después como que estos mismos autores hacen una reelaboración de esos tres duelos en términos más posmodernos, ¿sí? Que es lo que van a encontrar más adelante. ¿Cómo elaborar el duelo si las madres de las adolescentes compiten en vestirse como un adolescente? ¿Cómo transitar el duelo si los padres la cancherean más de amigos que de padre? ¿Ah? ¿Cómo elaborar el duelo adolescente si, bueno, si parece que no hay instituciones ni nadie diga, bueno, qué está bien o qué está bien enamorarse de tal o cual, es decir, seguir tus propios deseos nada más, y no hay de algún modo alguien que ponga límites al deseo. ¿Me explico? Entonces, los autores tratan de elaborar también este concepto de adolescentización de la sociedad. La adolescentización de la sociedad tiene que ver con sociedades como la nuestra. Imagínense que ellos están escribiendo de la década de los 90, ¿eh? Ellos están escribiendo de los 90. Estamos en 2020 y podemos decir que seguimos bastante por ahí, ¿no? Adolescentización de la sociedad significa entonces eh, que las sociedades idealizan la etapa adolescente y los propios padres o los docentes o las instituciones no quieren salirse del lugar adolescente, no quieren dejar de ser adolescentes ni construirse a sí mismos como adultos. Es como lo que algunos psicoanalistas trabajaban como el síndrome del Peter Pan, ¿no? El eterno niño adolescente, el eterno joven,
que la canchería siempre de joven, digamos, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Cómo es Adolescentización, así como adormecimiento, así como, no sé, Ujú. ¿sí? O como racionalización. No lo dicen en el texto, pero los autores en otros artículos trabajan ese concepto, adolescentización de la sociedad. Sí, está mencionado más adelante en algún lugar, porque esa palabra ya la conocía. Sí, 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 sí. Es que No sé, los diarios a veces también lo... no, la introducción está esa palabra. No explica, bueno, se entiende, pero Claro, se entiende, ¿no? Se entiende esta cosa de la cuestión adolescente y en el fondo la caída del adulto, es decir, ¿quiénes son los adultos en una escuela? ¿Son los padres, los docentes o quiénes tienen el poder, en el fondo? El poder de marcar el rumbo de un proceso educativo. ¿Son los adolescentes o son los docentes o son los quiénes? ¿O son los padres? Son preguntas que no son abstractas porque a veces en estas sociedades adolescentizadas, a veces los propios padres son los que generan más conflictos que los estudiantes y vienen a hacer un berrinche a la escuela porque la hija no sacó 10, supongamos. Bueno, ¿me explico? Uno cómo tiene que barajar esas situaciones, ¿sí? Como docente. ¿Me explico? Entonces, eh, en la posmodernidad, entonces, hay algo que es fundamental comprender, que está esta caída del rol adulto, que es muy interesante replantearlo. Y si bien escriben en los 90, quienes hemos vivido los 90, Héctor, vos te acordarás, sí. Emanuel, pues, vos eras chico, me parece, pero Jason y Mauro seguramente eran muy chiquitos en los 90. En los 90 nosotros hemos vivido como más bien como muy fuertemente lo que se llamaba la muerte de las ideologías, Mm, la muerte de las ideologías, es decir, la creencia de que no había ideologías que transformaran la realidad. Entonces, los jóvenes y los adolescentes no tenían mayores ideales políticos ni de transformación cultural, simplemente era estudiar, trabajar y pasarla bien y ya está, no había mucho más. Entonces la década de los 90 significó en el menemismo, sobre todo acá en Argentina, una construcción de ese sentido común, por decirlo así, de esa creencia de que las ideologías ya habían muerto, de que no había izquierdas ni derechas, sino que simplemente estábamos en un tiempo de muerte de ideologías. Concepto eh, elaborado por autores como Fukuyama, El fin de las ideologías, o como Lyotard cuando decía la caída de los grandes relatos, ¿sí? La caída de los grandes relatos. Entonces, bueno, el 2010 podemos decir que nos encuentra en Argentina totalmente distintos, porque hubo en América Latina, en Argentina, una efervescencia de un compromiso social, político, cultural por parte de los adolescentes que podría contradecir totalmente esto de la muerte de las ideologías, ¿no? Y entonces, lo que hoy es la oleada verde del feminismo, que se representa en los compromisos por la legalización del aborto, por eh, eh, la inclusión de la cuestión de diversidad de géneros en agendas políticas, o por los pañuelos,
digamos, entre ellos el pañuelo naranja, que habla de la separación de iglesia y Estado, son efectivamente movimientos ideológicos que hay que escucharlos, observarlos y pensarlos en otros términos, ¿no? Estamos muy lejos de estar en un tiempo de muerte de las ideologías. Estamos muy lejos de los 90, que está detrás de muchas de las afirmaciones de lo que se llamaba la posmodernidad, ¿sí? Entonces, la Ujú. lectura, trátenla de hacerla en esos términos críticos también, diciendo, bueno, de hecho, Ujú. las preguntas que yo les hacía, la pregunta, la pregunta 8, por ejemplo, no, antes, la pregunta 6, la pregunta 7, la pregunta 8, la 9, que tiene que ver sobre el papel de las ideologías y de las instituciones y los movimientos sociales y todo. Bueno, hoy nos ayudan como a reubicar todas estas afirmaciones sobre la adolescencia, ¿sí? Bueno, entonces los invito. ¿Tiene alguna pregunta, alguna reacción? Una video reacción, así, con lo que acabo de decir. Escucho risas ahí. Eh, Jason, vos que sos de Chile. Jason, tenés apagado el audio. No sé si estás hablando, no se te está escuchando, ¿no? Mauro. Ah, ahí creo que sí. Sí, ahí sí se te escucha. Mauro, ¿no? O Héctor. Y no, ¿me escuchás? Sí, Sí. sí, se te escucha. No, Y te vemos. Ah, ¿me están viendo? Ah, No, a Héctor. sí, sí. me pareció interesante esta clave de lectura, digamos, de que tiene algo que ver conmigo, porque yo, claro, yo me ubico frente al texto de algo que tengo que estudiar, pero bueno, no le veo a veces mucha relación con lo que, sí, con lo mío, ¿no? O sea, con una cosa aséptica, sí, que tengo que estudiar, que tengo que responder un cuestionario y Mm. chao. Entonces, pero bueno, evidentemente que esa propuesta tuya es totalmente, digamos, diferente. Pero bueno, yo había leído incluso hasta algunos puntos donde llegaste a decir alguna cosa y sí, me había resultado bastante interesante, pero ya te digo, como conocimiento, porque no tengo ni idea de muchas de esas cosas, porque bueno, Claro, Héctor, yo te invito a que los confrontes con tu propia adolescencia, es decir, cómo hemos sido vos de adolescente, no para que hagamos de sí, esto un confesionario, ¿no? Sino más bien, por ejemplo, hay cosas que tenían que ver con lo que ha sido nuestra adolescencia, muy marcada por la represión de la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, la represión con respecto a desde, desde la masturbación hasta la represión de lo que podía ser hablar de la sexualidad o de los deseos. Entonces eso no nos puede dejar ajenos, sino que justamente nos pone en la situación de ser sujetos de educación. La educación hoy tiene que hablar de todas estas cosas. Mauro, ¿vos ibas a decir algo? Mauro. Sí, bueno, yo también no he terminado de leer el texto, me he quedado en la parte del comienzo de los autores y eso, pero bueno, de un poco lo que vos compartías o lo que compartía Emanuel de estos videos también que nos pueden ayudar como a poder comprender el texto, también me parece interesante esto de confrontarlo también con nuestra educación, ¿no? Porque hoy por hoy cuando yo hablo con los adolescentes que participan en el apostolado, es muy distinto lo que ellos viven como estudiantes a lo que yo viví. Entonces, a mí me parece eso como novedoso, pues yo siempre me pregunto, ¿no? Claro, Eh, cómo les enseñan, cómo ellos también se presentan con el profesor, las realidades que se viven en el aula, ¿no? Estos ataques, bullying,
todas estas como amenazas, ¿no?, a los estudiantes, discriminación. Entonces, yo creo que para mí o sea, leer el texto me va a ayudar también como a comprender, ¿no? Porque yo también vengo de otra experiencia. Cuando hablo con Jason también él vivió otra experiencia, porque es mucho más chico, y Claro, esto creo que nos va enriqueciendo, ¿no? Cómo comprender o cómo poder prepararnos para recibir a adolescentes o cómo tener sí, una pedagogía para ellos, ¿no? De qué manera poder contenerlos, educarlos. claro. Imagínense que nosotros somos sujetos de educación, o sea, los docentes Ujú. somos sujetos de educación. En tanto, no estamos hablando solo de ellos, sino que cuando hablamos de educación, hablo de mí también. En tanto, el docente es parte del proceso educativo. ¿Me explico? Claro, Entonces, Sí. eso supone que uno no puede entablar los vínculos si no comprende al otro en Mm, sus sufrimientos, en sus conflictos, en sus dificultades, y se va a ir construyendo, uno va construyendo el oficio de docente, así como va construyendo el oficio de pastor, digamos, ¿no? Y todo esto que a veces lo decimos como la necesidad de acompañar, de orientar, de conducir, de gestionar, de evaluar. Bueno, son tareas del oficio docente que la hacemos desde nuestra subjetividad, no lo hacemos desde otro lugar. claro. ¿Sí? Sí. Así que por eso era la idea, por eso me pareció piola arrancar, digamos, el eje uno, si bien ya arrancamos con el de Núñez, ¿no? En donde ahí está planteado más, ¿se acuerdan las cuestiones del sujeto, la Sí, gobernabilidad y las dificultades del poder que se generan, ¿no? Pero arrancar con esto que es más un espejo, sobre todo para quienes están más cerca de la adolescencia, como Jason o como vos, Ujú. pero quienes ya somos grandes, adultos, bueno, es ver también la diferencia. En el espejo uno se da cuenta que también hay un espejo ahí en los conceptos, en las teorías, ¿no? Eh, Sí. Bueno, a mí me pasa que, bueno, cada vez que hablamos de, no solo en este texto que no he profundizado tanto, pero ¿pueden bajarle? Se escucha. sí, sí, te escucho. Me pasa de que tiendo a dar por supuesto ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema del comportamiento sexual y todo, pero Claro, y diversas cosas, castigos en el ámbito escolar, que yo las doy por supuesto que siempre han existido, o sea, las veo con una cierta naturalidad, y quizás para otro le es como un poco novedoso, qué sé yo, porque yo he terminado el colegio hace 2, 3 años. claro, claro. Tal cual, tal cual, tal cual. Y, y en esos 2, 3 años que tenés de la escuela secundaria, nos va a ayudar como a pisar tierra y decir, bueno, pero esto hoy se vive de otra forma, digamos. Esto que lo están planteando los autores, hoy, no sé, yo lo he vivenciado, o yo lo he vivido de una manera totalmente distinta. Nos puedes ayudar, Jason, de tu experiencia. El modo, Jason, que nos puedes ayudar sobre todo es con ejemplos que puedan ser sí, puede ser anécdotas de tus compañeros, de tus compañeras, o también desde la música que se escucha o, la, o las películas que se ven y donde los chicos de tu generación se han visto reflejados en ellas. Y no solamente se han visto reflejados, sino que se han visto inspirados. Eh, los medios de comunicación social, es decir, la radio, la televisión, el cine, tienen un poder no solamente de hacernos ver cosas, sino que también nos ayudan nos inspiran a ver más allá, por decirlo así, a tener otras aspiraciones. Eh, entonces, bueno,
por ahí en algún momento, Jason, estaría bueno que vos digas, esto está bueno para comprender la década de los 90 o los 2000, pero bueno, hoy ya estamos en 2020, ¿viste? Sí, sí. Pero como docente uno tiene que darse cuenta que a veces, por más que tenga 25 años, 30 años, este texto tiene preguntas que siguen siendo muy vigentes, siguen siendo muy actuales, ¿no? Las preguntas que están vigentes es que, bueno, los adolescentes se siguen preguntando quién soy yo para los demás, desde el momento en que se miran al espejo o suben una selfie en las redes sociales. Las selfies, bueno, hablan mucho de la práctica de la búsqueda de identidad, digamos. Bueno, y así. Tu aporte va a ser valiosísimo en eso, ¿eh? Y también el de Rocío, ¿ah? Claro. Qué pena que no esté ella acá, Yo pero desde Chile y Dana desde Córdoba. claro, tal cual. Sí, sí. Así que bueno, yo espero, pues, Emanuel, no sé si tenés algo para compartir, para No, aportar. bueno, escuchándolo a los chicos veo que es importante tener esta mirada amplia, ¿no? De cómo uno fue siendo sujeto de educación y pienso que cada uno ha vivido una adolescencia obviamente distinta, ¿no? Entonces el texto nos va a ayudar a profundizar esto, ¿no? Y saber que fue una construcción social y que sabemos que nos fue moldeando a lo que llegamos a ser ahora un poco, ¿no? Es parte de nuestra historia, la niñez, la adolescencia y que yo pienso que el texto yo también estoy un poco ahí, todavía no lo he empezado a leer, pero me parece que va a ir por este lado. Y siempre, yo sé que son textos complejos y demás, pero saber que uno lo puede ir mechando con su propia historia, es importante analizarlo desde ahí. Sí, 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 eso es fundamental, ¿eh? Para todos, porque todos hemos atravesado una adolescencia única, ¿eh? La de Héctor, la de Mauro, la de Jason, la de Manuel, la de Rocío, han sido adolescencias únicas porque somos sujetos y cada cual la transitó de un modo distinto. Para comenzar, o más bien para terminar, mejor dicho, ya terminando, si ustedes leen libros de historia, se van a encontrar que antes de la Segunda Guerra Mundial, por eso le ponía la Segunda Guerra Mundial, prácticamente no existía la adolescencia como hoy la comprendemos. No existía un tiempo en el que vos no eras niño ni eras adulto, porque, por ejemplo, mi abuela se casó a los 15 años. De los 15 años ya tuvo que, con mi abuelo que tenía 16, 17 creo, y ya tuvieron que afrontar ser padres y, digamos, ser adultos y trabajar y todo. Es decir, es lo que en educación se llama un tiempo de moratoria. ¿Vieron cuando uno se le vencen las cuentas de la luz, del gas, del teléfono y bueno, entonces la tiene que pagar, tiene un tiempo para pagarla? Bueno, eso se llama la Sí, moratoria. La moratoria es un tiempo de mora, un tiempo de espera. ahora todos nos van a cortar la luz y el teléfono, pues no vamos a pagar. No, dicen que van a sostener los servicios por el tiempo, hasta Claro. el 30. Bueno, pero el tiempo de moratoria es ese, un tiempo en el que la adolescencia fue una construcción social después de la Segunda Guerra Mundial como un tiempo para educarse en pos del trabajo que se venía, que era reconstruir mucho el orden mundial. Por eso es que la película James Dean, Rebelde sin causa, esa película vieja, vieja que seguramente habrán visto alguna escena, yo la puse ahí en el cuadro.
de Rebelde sin causa. Rebelde sin causa, esa película, está en blanco y negro, creo. Es la primera vez que se idealiza a un adolescente en la pantalla del cine, que se idealiza la figura del adolescente, se idealiza esto de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Como decían los redonditos de ricota, ¿no? Luca Prodan creo que decía. Entonces, bueno, sobre eso es que vamos a trabajar, que no es que siempre existió la adolescencia, ¿sí? Así que bueno, hacemos un cortecito y Emanuel, nosotros seguiríamos con este curso, por lo de didáctica, para ver si hay alguna consulta, alguna pregunta, ¿eh? ¿Te parece? No te entendí bien. Que si, Emanuel, ya que estamos acá en la misma videoconferencia, Sí. podríamos quedarnos solamente un ratito con los de didáctica Bueno. general. Y cualquier cosa, ya saben, lo mandan al aula virtual, alguna pregunta, alguna consulta, o lo seguimos viendo, bueno, la semana que viene. Pero Perfecto. lean, tienen el cuestionario para trabajar, hay mucho para hacer, así que sigamos por esos medios. ¿Ah? Perfecto. Gracias, Sergio. Regio, Gracias. Ayer. Gracias. Héctor, ¡Hey! ayer te mandé unos mensajitos por WhatsApp. Bueno, Velo y después me respondes por WhatsApp. creo que recién ahora. Ahora te mando enseguida, cuando Bueno, terminemos. te respondo, no hay problema. No hay problema. Dale, gracias Jason, Mauro, profe, nos vemos. ok, Héctor. nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.